Corte Constitucional delibera sobre el posible incumplimiento de Allen Berbera y el Consejo de Participación, que podría terminar en su destitución. Los jueces volverán a reunirse hoy. El presidente de la Corte Constitucional, Alí Lozada, convocó este martes a los magistrados para deliberar sobre las actuaciones de Allen Berbera y el Consejo de Participación que podrían terminar en su destitución. En la cita, uno de los jueces exigió que ya se llame a sesión formal del Pleno para votar. Se analiza un borrador y la deliberación continuará este miércoles a las 10 de la mañana. Está bajo análisis el posible incumplimiento del dictamen constitucional de 2019 que blindó las decisiones y nombramientos de autoridades del Consejo Transitorio dirigido por Julio César Trujillo, organismo legitimado por la consulta popular. La infracción pudo cometerse en dos frentes: al disponer la conformación de una veeduría para evaluar la designación de los jueces de la Corte Constitucional y mediante la revisión de la documentación académica con la que se nombró fiscal general del Estado a Diana Salazar. Por la posible infracción, están en la mira el presidente del Consejo de Participación, Allen Berbera, y los consejeros Augusto Verduga, Yadira Saltos y Joana Verde Soto. Pese al riesgo de destitución, siguen con el proceso de creación de la veeduría. Entre el 4 y 11 de septiembre receptaron inscripciones, pero hasta el momento no hacen público si la convocatoria tuvo acogida. Otro funcionario observado es el juez de Montecristi, Leiber Quimis, quien en sentencia dispuso que se dé paso a la veeduría. El fallo fue apelado y la Corte Provincial de Manabí resolverá si la disposición sigue vigente o se revoca. La conformación de la veeduría, que revisaría lo actuado por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio en la designación de la Corte Constitucional de 2019, avanza rápidamente. Al momento habría más de 40 personas inscritas, interesadas en el proceso. Carlos, buenos días. Hola Alejandra, muy buenos días, y precisamente para hablar de estos temas nos acompaña en los estudios de Contacto Directo uno de los jueces constitucionales que conformó la Corte nacida del proceso de consulta popular que le dio al Consejo de Participación Transitorio competencias extraordinarias. Hablamos del doctor Agustín Grijalva, que fue luego reemplazado por la normal renovación parcial de la Corte. Doctor Grijalva, muy buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Doctor, ¿no cree usted que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Allen Berbera, al haber equiparado una resolución de un juez de segunda instancia con la sentencia de la Corte Constitucional, que en 2019 selló la labor del Consejo Transitorio, luego Allen Berbera inició la conformación de la veeduría y participó anticipando todo tipo de criterios en el sentido de que lo hecho por el transitorio fue atroz? ¿Es causal suficiente como para decir que cometió desacato? Bueno, justamente esto es lo que la Corte va a examinar detalladamente. Esa es la manera como la Corte actúa, ¿no es cierto?, en base a toda la documentación que ha requerido al juez, a la Fiscalía, a la Procuraduría, y por supuesto al propio Consejo de Participación Ciudadana. La Corte analizará detalladamente esto. Hay que decir que la posición del Consejo de Participación, en particular del presidente Vera y entiendo que la mayoría de vocales, es francamente contradictoria. En su criterio, no se entiende. ¿Hay causales para el desacato? Podría existir, porque realmente no se entiende la posición de ellos, ¿no es cierto? Continúan con una veeduría que han declarado en la contestación que envían formalmente a la Corte Constitucional que no va a ningún lado, porque ellos mismos dicen es contrario al dictamen de la Corte Constitucional, ¿no? Es inviable. Sin embargo, la continúan organizando ellos, que son la máxima autoridad dentro de esta institución, porque se ve que están subordinados a lo que digan allí una serie de funcionarios que dependen obviamente de las máximas autoridades. Doctor Grijalva, ¿hay algo peor al hecho de no saber a dónde irá esa veeduría ciudadana? Ayer en este espacio, Michelle Calvache, doctor Grijalva, ella es consejera de Participación Ciudadana, señaló que el presidente Allen Berbera indujo al error al juez de Montecristi
al darle luz verde para que concediera una acción de protección encaminada a crear esa veeduría ciudadana para evaluar a la Corte Constitucional. En lo particular, Calvache nos señaló aquí en contacto directo el numeral 8 del alegato del coordinador jurídico del Consejo de Participación Ciudadana, cuando dice que no existe otras limitaciones para conformar veedurías ciudadanas y lo dispuesto en el dictamen interpretativo, se refiere al de 2019, no es un límite. Esto fue en mayo de este año. ¿Este alegato del coordinador jurídico del Consejo de Ver es prueba suficiente para que la Corte tome cartas en el asunto, doctor? Bueno, las veedurías ciudadanas tienen que constituirse al amparo de la ley. No es que son derechos absolutos, ¿no es cierto?, de participación, ¿no? Claro. No, es igual que con los procesos electorales. Si yo quiero ser candidato, pues tengo que inscribirme, tengo que cumplir requisitos, etcétera, ¿no es cierto? Igual es con una veeduría. Entonces acá, equivocadamente, se ha planteado un derecho absoluto de participación frente al cual supuestamente el Consejo, el presidente Vera no puede hacer nada. Y eso, pues, es una actuación muy grave realmente. Doctor, para que usted nos explique un poco, ¿qué significó el dictamen de blindaje que hizo la Corte en el 2019 en el que usted participó? ¿Cuál era el objetivo de ese dictamen? Fundamentalmente, brindar estabilidad institucional al país, porque obviamente con el Consejo Transitorio se realizaron evaluaciones y designaciones en base a competencias extraordinarias que fueron conferidas mediante consulta popular por el pueblo ecuatoriano. Una vez que ese periodo terminó, no podíamos permitir que el país entre a un periodo de inestabilidad y que los siguientes consejos de participación, los siguientes consejeros, revisen todo lo actuado. Que es precisamente lo que parecería que quiere hacer Vera. Exactamente. Entonces yo no entiendo esta posición de reconocer, porque lo curioso es que acá se reconoce el valor y la preeminencia jurídica del dictamen y al mismo tiempo se continúa con las actividades que desconocen el dictamen, como son la conformación de esta veeduría. O sea, es realmente incoherente. A ver, doctor, en términos jurídicos e institucionales, ¿qué significa que otro poder del Estado como el Consejo de Participación actual desconozca ese dictamen que usted merece? O sea, ¿a qué tipo de pugna de poderes estamos asistiendo? Bueno, en este caso, digamos, es una decisión del máximo órgano de justicia constitucional, el máximo intérprete de la Constitución, la Corte Constitucional, mediante algo que equivale a una sentencia, ¿no? Pero que en este caso es un dictamen, tiene ese rango. Entonces, claramente, pues esto está por sobre cualquier sentencia, que por cierto está recurrida por el propio Consejo de Participación. Esto es lo que yo hasta ahora no logro entender. Porque ellos mismos se han adherido a la apelación presentada por la Procuraduría del Estado en este caso. Entonces, no entiendo cómo pueden estar apelando, ¿no es cierto? Es decir, diciendo que no están de acuerdo con la decisión del juez y por otro lado diciendo que tienen que cumplir la decisión del juez a rajatabla. No, es cierto que, pero si me permite quizás precisar esto, ¿no? Es cierto que las sentencias tienen que cumplirse, pero no sentencias que son patentemente contrarias a derecho, inejecutables. Además hay una jerarquía eminente. Contrarias al dictamen, a una decisión jurisdiccional claramente de jerarquía superior a la de y a los artículos 424 y 440 de la Constitución que le da a la Corte Constitucional toda jerarquía. Así es. Pero lo que me preocupa adicionalmente no es solo que se hayan sumado al alegato de la Procuraduría, como usted dice, o que antes hayan dicho es que no me queda otra salida que acatar la decisión del juez. Lo que preocupa es lo que denuncia la consejera Calvache, es decir, que antes de que el juez Quimis haya dictado la acción de protección, había un apoyo del mismo Consejo de Participación de que alentaba a Quimis a que tome esa decisión. Entonces, ¿qué estamos viendo? Esto tendrá que examinar detalladamente la Corte, estas actuaciones, porque tampoco es creíble que un asesor jurídico, un coordinador, digamos, actúen de mutuo propio, ¿no es cierto?, como les parezca, sin estar, sin la dirección, ¿no es cierto?, que imprima el presidente, la máxima autoridad administrativa del organismo y la mayoría, pues, que del Consejo de Participación. Adicionalmente, doctor Grijalva, ¿no hay reincidencia por parte de Alenbert Vera
cuando ya hizo una comisión similar para vigilar el trabajo de la fiscal, que precisamente nació del Consejo Transitorio? Habrá que tomar en cuenta esto también, ¿no? Sus declaraciones. Como digo, es una actuación incoherente, totalmente contradictoria, y la Corte pues tendrá que hacer un balance de la posición de... Tomando en cuenta que la Corte también meses atrás destituyó a los consejeros de participación por haber dado largas a una disposición que ustedes mismos dieron. No me refiero a usted, sino a la Corte, en el sentido de que tienen que nombrar al presidente de la Judicatura. Sí, mire, esta es una institución seria. Quizás es de las pocas instituciones sólidas del país, la Corte Constitucional, ¿no es cierto? Puede haber desacuerdos en cuanto a sus fallos, pero todo el mundo acude allí a argumentar jurídicamente, ¿no? Y en este caso, pues, hay que decir que la Corte está siendo firme, está destituyendo jueces por error inexcusable, lo está haciendo, destituyó a estos consejeros, pues, y si es del caso, si llega a la conclusión de que también esto procede en el caso de Allen Berbera, pues yo estoy seguro que la Corte con sólidos fundamentos jurídicos así lo hará. Sí, porque lo que también tendríamos que ver es que, aunque no todos comparten los dictámenes de la Corte Constitucional, es una, sino, como usted dice, la única institución que aún tiene credibilidad e institucionalidad, pero corre el riesgo de terminar como el CNE o como el Tribunal Constitucional Electoral, haciéndole, doctor, el juego a los intereses, en este caso de Allen Berbera, pero que también se pueden interpretar como los intereses del correísmo, porque lo que estamos viendo ahí es una agenda del correísmo tratando de restablecer un orden institucional que fue cambiado en el transitorio con la voluntad popular del 66% de la gente a través del Consejo Transitorio de Julio César Trujillo, doctor. Así es, y esto es gravísimo en un momento como el que vive el país, que es un momento de corrupción extrema, de violencia, de narcotráfico, en que se necesita fortalecer las instituciones, no debilitarlas, ¿no? Entonces, efectivamente, las consecuencias de eso incluso son agravadas respecto a lo que vivimos en el pasado, y yo hago un llamado a la sociedad ecuatoriana, a todas las organizaciones, a defender a una Corte con la que, como digo, puede haber desacuerdos, pero todos podemos allí acudir, doctor, a jurídicamente argumentar, doctor, defender nuestras posiciones. Hay mucha gente que señala que en los últimos meses, por no decir el último año, ha señalado que la Corte Constitucional ha comenzado a ser penetrada por funcionarios correístas de segundo grado, asesores de los jueces, de los magistrados, y que ese cambio, ese patrón que está entrando en la Corte es la que le podría estar obligando a actuar con ciertas indulgencias en este momento y no de la misma forma como lo hizo meses atrás, por ejemplo, con el Consejo de Participación de Hernán Ulloa. No creo realmente, porque una consigna de los jueces, al menos en la composición que yo estuve, y tengo la seguridad que ahora también... Pero esa composición cambió, ¿no? Sí, pero yo conozco también a los actuales jueces y estoy seguro el compromiso con la independencia judicial. Por eso es que la Corte es criticada, a veces por unos, otros por otros sectores, pero fíjese, la discusión sobre las decisiones de la Corte ahora en el país es jurídica. Ahora ya no decimos es que la Corte va a decidir de esta manera porque hay tantos jueces de tal partido, tantos jueces de otro partido, o porque el gobierno la controla. No, ahora el debate es jurídico y eso muestra la independencia que tiene el órgano. Si usted estuviera ahorita en funciones como juez de la Corte Constitucional, ¿usted destituiría a Allen Berbera por todo lo que hemos revisado, por esas contradicciones, por esos fallos que inducen al error? Luego que dicen que no tiene otro camino que ceñirse a la voluntad del juez y luego sumarse contradictoriamente a la posición de la Procuraduría. Tendría, como he dicho, que examinar muy cuidadosa, ¿No son suficientes estas pruebas, doctor? Muy cuidadosa y detalladamente. Yo he revisado la documentación, pero tengo que confesar que no con la suficiente profundidad para llegar a una decisión de ese tipo, pero tengo la seguridad de que los magistrados de la Corte, las magistradas de la Corte, sí lo harán y tomarán la decisión jurídicamente correcta. Doctor Grijalva, ¿usted cree que al Consejo de Participación Ciudadana se le debe quitar las atribuciones de designar autoridades? Hoy por hoy ese consejo se va a tomar las instituciones del Estado, empezando por la Contraloría, por ejemplo. No, en esto yo tengo una convicción totalmente clara, definida,
y hay jurisprudencia en ese sentido por parte de la Corte. Realmente esta ha sido una caja de Pandora, este Consejo de Participación. Es una fuente de permanente... Sí, claro. Es una fuente de permanente conflicto, no solo al interior del Consejo, sino en relación con su principal función, que es la designación de máximas autoridades de otros órganos. Yo creo que es posible, mediante consulta popular, ¿no es cierto?, y plantear el privar de esas funciones de designación al Consejo de Participación Ciudadana y generar otro proceso meritocrático, participativo, que nos asegure que gente ética, volver a la Asamblea, competente, no un sistema puramente de participación, claro, de la Asamblea, porque hay que asegurar también competencias, hay que asegurar los méritos y la ética de quienes sean designados, ¿no es cierto?, haciendo participar también a la Asamblea, por supuesto. Ya en el pasado también observamos bloqueos y conflictos muy graves en la designación, por ejemplo, de Contralor, recordará usted. Claro, entonces hay que buscar un nuevo sistema. Fíjese usted la forma de designación de la Corte Constitucional. Creo que marca un posible camino en este sentido. En otro tema, doctor, varios sectores técnicos, económicos y petroleros señalan que es imposible cerrar el bloque 43 del ITT en un año, como lo planteó la Corte Constitucional en la autorización de la consulta popular. ¿Usted cree que, dados esos criterios, la Corte debiera revisar los plazos y ser más realista? ¿Hay maneras de reinterpretar un poco la realidad frente a esos candados tan rígidos? Bueno, estamos ya ahora en la fase de ejecución. La Corte es razonable, mire, ¿no? Por ejemplo, los criterios para evaluar los decretos de urgencia económica son criterios lógicos, que haya relación entre medios y fines, ¿no es cierto?, que no haya otro medio para lograr ese fin, que haya efectos inmediatos, etcétera. Entonces, en este caso, pues, si es que es un asunto que de forma técnica contundentemente se demuestra, pero efectivamente se demuestra, pues la Corte podría examinarlo. Pero si es una forma de evadir el cumplimiento, claro, ¿no es cierto?, de la consulta popular, pues no lo hará. ¿Y qué haría falta ahí? Que alguien presente algún tipo de, no sé, de demanda, de amicus curiae, de pedido. Por ejemplo, sectores técnicos digan, no vamos a poder hacer esto, ayúdennos. ¿Cómo funciona ahí? La Secretaría Técnica Jurisdiccional es la instancia de la Corte encargada de hacer seguimiento, ¿no es cierto?, del cumplimiento de los resultados de la consulta popular, que están respaldados por un dictamen de la Corte. Entonces, ese es el espacio institucional en el que se hará este examen objetivo, ¿no? Se hará este examen objetivo. No estoy diciendo que esto sea posible, claro, pero no es imposible si es que realmente se demostrara, claro, esa... Sobre todo para evitar posibles demandas, por ejemplo, por incumplimiento de los plazos. Doctor Agustín Grijalva, ex juez de la Corte Constitucional, gracias por haber venido a Contacto Directo. Muchas gracias por la invitación.